Bien, entonces hemos empezado a grabar la sesión de hoy para luego subirlo a Google. Entonces decíamos que la semana pasada, pues básicamente habíamos visto estos tres cálculos de probabilidades: la probabilidad de un solo evento y la probabilidad de dos eventos, cuando está A y también cuando aparece el evento B. Pero ahí habría que leer bien lo que nos están preguntando para ver cuándo nos preguntan A o B, o sea, que suceda una cosa o la otra cosa, o nos pueden preguntar la probabilidad de A y B. Bueno, en el caso que nos pregunte con la letra O, no hay ningún problema porque se usaba la fórmula, la probabilidad de A, ¿sí? Más esa fórmula que se llama la fórmula de la adición, ¿no? La suma, más la probabilidad de B, y luego viene menos la probabilidad de que suceda ambas cosas. Esta fórmula, si ustedes la buscan en los libros de estadística, se generaliza, o sea, puede ser para más de dos eventos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y bueno, ya, si les interesa, pues lo pueden buscar y ustedes van a ver que aquí pues va a crecer los términos, ¿no? En nuestro caso estamos revisando lo que son cosas básicas, ¿no? Entonces vamos con dos eventos a comprender cómo funciona. Ahora, el problema es aquí, cuando nos preguntan con la I. Entonces, cuando nos preguntan con la I, me voy al caso que está acá, ¿sí? Para recordar lo que hemos... puede suceder, digamos, tres cosas. Puede suceder tres cosas, ¿no? Ah, déjenme borrar esto. Bien, cuando nos preguntan con la I, entonces puede suceder tres cosas. Una cosa puede ser que esta probabilidad sea igual a cero. ¿Cuándo sucede eso? Si recordamos, era cuando los dos eventos son mutuamente excluyentes, o sea, cuando no puede suceder ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, lanzar una moneda y obtener cara y sello al mismo tiempo, eso es cero, ¿no? Si me preguntan cuál es la probabilidad de que salga cara y sello en el lanzamiento de una y solo una moneda, ¿no? Eso es cero. La otra respuesta que puede suceder es que la probabilidad de A y B sea la multiplicación de las dos probabilidades. Probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso sucede cuando los eventos son independientes. O sea, cuando puede suceder, pero son independientes, que uno no afecte al otro. Por ejemplo, cuando lanzamos dos monedas y nos digan la probabilidad de que caiga cara la primera moneda y sello la segunda moneda. Entonces, esos son independientes porque el lanzamiento de una moneda no afecta en nada a la otra moneda, ¿no? Entonces, son independientes. Y el día de hoy vamos a ver cómo se calcula esta probabilidad de A y B cuando existe A y B, pero son dependientes. Ahí habíamos quedado, ¿no? Cuando son dependientes. Entonces, esa es la clase de hoy. No sé si está ahí con el recuerdo, estamos claros, ¿hay alguna pregunta? Bueno, un minutito. Bien, entonces regresando nuevamente, eso es como recordar un poco lo que hemos visto. A ver dónde está el lápiz. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad de A y B cuando son dependientes? Entonces, aquí vamos a introducir un famosísimo teorema, ¿sí? O regla que se conoce con el apellido de un señor que es Bayes, ¿sí? Por eso se llama el teorema o la regla de Bayes. Y este teorema de Bayes, ¿sí? Me sirve justamente para estudiar las probabilidades cuando son dependientes, como en el caso de que estamos, ¿no? La probabilidad de A y B, pero cuando B depende de A, o al revés, ¿no? A depende de A depende de B. Entonces eso se calcula justamente con este teorema que se llama teorema de Bayes. Y nace, con este teorema de Bayes, justamente nace una rama de las probabilidades que se conoce como probabilidad condicional. La palabra condicional significa condicionada, o sea que depende. ¿Ya? Esa probabilidad dependiente, ¿sí? Como está condicionada a otro evento, en los libros le saben conocer como probabilidad condicional.
Entonces, una vez que se crea esta probabilidad condicional, para que ustedes digan, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Resulta que si uno va a seguir estudiando, bueno, algo de tecnología, como lo estamos haciendo en la carrera, ¿no? Más adelante se va a enfrentar con temas como minería de datos, de pronto han escuchado hablar de inteligencia artificial, sistemas expertos, machine learning, bueno, un montón de cuestiones de tecnología que involucra ciencia de la computación, matemática, y ahí esos sistemas, digamos, modernos, ¿no? Justamente se basa, algunas técnicas se basan en probabilidades condicionales, específicamente en el teorema de Bayes. Entonces, por eso está aquí la leyenda que ustedes tienen aquí, dice, el teorema de Bayes constituye la base, ¿no? Bueno, aquí dice de todos, realmente, bueno, no de todos, ¿no? Pero de la gran mayoría de sistemas modernos de inteligencia artificial. Entonces, por eso es que se enseña esto de aquí, por lo menos las ideas, ¿no? Las ideas básicas como para que ustedes puedan, el momento que ustedes pues lean o hagan uso de estas tecnologías que más adelante de ley van a ver, ¿no? Más adelante en la carrera. Algún momento toparán, por ejemplo, con términos como redes bayesianas, por ejemplo, el término redes bayesianas. Entonces, ¿qué es eso? Así como hay redes neuronales, no sé si han escuchado, ¿no? En inteligencia artificial. Asimismo acá, redes bayesianas, justamente la base es esto de aquí, el teorema de Bayes o la probabilidad condicional. ¿Sí? Entonces, espero que esta introducción pues, nos anime un poquito a conocer esto, por eso es el interés. A lo mejor a alguien no le ponga interés, pero si no lo comprende ahora, eso tarde o temprano, más adelante, tendrá que volver a estas clases o tendrán que comprenderla por su cuenta, ¿no? Porque si no, no le va a sacar provecho justamente pues, a estas tecnologías, ¿no? Que usan este concepto, ¿no? Entonces, sin embargo, pues aquí vamos a dar como lo más necesario para que a futuro se ya pueda pues entenderse mejor. Entonces, por eso la importancia de este tema, ¿no? Parece que no sirviera, ¿no? Pero realmente es muy útil. Podría aquí ponerle más ejemplos de cómo se está utilizando esto, ¿no? Pero realmente el tiempo a veces es corto, ¿no? No me permite. eh, Quisiera explicar más, pero bueno, eso hasta ahí. Espero que se entienda la importancia también de esto, ¿no? Bueno, entonces eso es. Entonces el día de hoy vamos a estudiar, vuelvo y repito, las probabilidades dependientes, que en otras palabras se conocen como probabilidades condicionales. Y la probabilidad condicional, pues para calcular una probabilidad condicional o condicionada, se utiliza el teorema de Bayes. ¿Ya? En resumen, eso es lo que vamos a ver, el famoso teorema de Bayes. Que no, en otras palabras, pues una formulita, ¿no? Es una pequeña formulita que vamos a utilizarla. Es bien útil. Entonces, listo, ¿no? Y estos problemas también, estos problemas de probabilidad condicional o condicionada o dependiente, como quiera, ¿no? Justamente tienen que ver con problemas, también se conoce como problemas que no se reponen, o sea, sin reposición. Como en el caso cuando hacen una rifa en un curso, sacan un papel y no devuelven el papel a la ánfora, ¿no? O sea, donde están los demás papelitos, sino que sacan y botan el papelito, ¿no? En una rifa. Entonces, ahí está sin reposición, ¿no? Porque cada vez que saca un papel, la segunda persona que saca otro papel ya no va a trabajar con el mismo universo, porque ya se van reduciendo los papeles, o sea, conforme, sí, se hace una rifa, ¿no? Hay más chance de ganar, pues la última entre menos papelito haya, ¿no? En una ánfora. Entonces, por eso se conoce como sin reposición, ¿no? Bueno, esa es la idea detrás de esto. Bueno, voy a borrar todo esto de aquí. Y bueno, vamos a conocer entonces al grano cuál es la fórmula esta del teorema de Bayes. Regla de Bayes, bueno, voy a saltar todo esto de aquí para no. Entonces, la idea es lo siguiente. A ver, vamos primero un poquito como qué preguntas más o menos nos pueden hacer. Entonces, la idea es que vamos allá a la probabilidad de algún evento que es, fíjense aquí la palabra, dependiente de, que depende de. ¿De qué depende? Justamente de otro evento. Esto
luego se generaliza, ¿no? Se generaliza a muchos eventos, pero esto es poco a poco, ¿no? Entonces, la idea es lo siguiente, nos pueden preguntar este tipo de expresión que ustedes ven aquí. Entonces, lo primerito que hay que ver es cómo se lee esto. Entonces, aquí dice la probabilidad de obtener 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga 10? Hasta ahí, pues, es un solo evento. Pero nos dice cuál es la probabilidad de obtener 10, ¿sí? Dado que el estudiante valga la redundancia, ha estudiado poco. Entonces, esa es una probabilidad. Entonces, fíjense la idea. La idea es que uno quiere calcular la idea de que de que un estudiante tenga 10. Pero le dan un dato. Le dan un dato. ¿Cuál es el dato? Que el estudiante ha, o la persona, para no redundar, ¿no? La persona ha estudiado poco. ¿Cuál será esa probabilidad? Obviamente va a ser bastante baja, ¿no? Sí, de que ha estudiado poco, ¿sí? ¿Y cuál será la probabilidad de que ha obtenido 10? Entonces, bueno, no pensemos esto de que, bueno, por ejemplo, ¿no? Alguien vaya a decir, bueno, yo copio, estudio poco y obtengo 10. Bueno, ese caso ya es algo muy particular, ¿no? No pensemos en temas así extremos, ¿no? Pero lo normal es esto, ¿no? Que nos pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de obtener 10 en un examen, dado que he estudiado poco? Entonces, fíjense que esta probabilidad de aquí, esto es lo que me interesa, calcular la probabilidad, ¿no? Si estamos de acuerdo, esta primera parte es lo que me interesa. Pero esta probabilidad de obtener 10 va a depender, ¿de qué va a depender? De esta segunda parte. Fíjense que aquí hay una rayita que está dividiendo, ¿no? La parte A, digámosle ya, el evento A del evento B. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta rayita, por lo general, se lee como, la palabra más fácil de leer es justamente la palabra dado alguna cosa. O sea, dado no significa en este momento en español el dado de jugar, ¿no? Sino que proporcionado. Este dado significa proporcionar algo. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de obtener 10? Dada la siguiente información, dado de que ha estudiado poco. Entonces, esa probabilidad que vamos a calcular depende de esto de aquí, depende de evento B. Si se dan cuenta, entonces esas son las preguntas que nos vamos a enfrentar en este capítulo. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Vamos a seguir un poquito hablando porque quiero que quede un poquito claro en dónde se aplica, ¿no? Antes de hacer ejercicio, voy a borrar esto. No sé si hay alguna pregunta. Otra cosa que también se fija de que la probabilidad que deseo obtener es la primera parte. Esa es la probabilidad que quiero calcular, la probabilidad de A. Entonces, fíjense de que esto es lo que yo me quiero preguntar, ¿qué sucederá, pero a futuro? Si se dan cuenta, la probabilidad de que una persona obtenga 10, eso es a futuro, ¿no? Porque todavía no lo ha ocurrido. ¿Qué pasará? ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga 10? Pero le dan esta información. Y esta información B, si ustedes se dan cuenta, es algo que ya ha pasado. Esto es algo, un histórico le dan aquí, ¿no? Esto es como algo que ya ha pasado. Yo le llamo, bueno, la historia. Esto es parte de la historia ya. Son datos históricos. Entonces, fíjense que con datos históricos, ¿sí? Yo puedo calcular acá, puedo calcular el evento a futuro. Entonces, si ya se dan cuenta, ya estoy tratando de explicar cómo ciertos datos que tenemos, por ejemplo, en nuestro negocio, en una base de datos, me pueden ayudar a calcular cosas a futuro. No sé si ya se está dando cuenta de la importancia de esto. Voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Puede ser algo que estamos aquí, ¿no? Pasando ahora. La probabilidad de que una persona tenga el famoso bicho COVID, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID a futuro, ¿no? Pero le dice lo siguiente, supongamos, va un doctor está analizando a una persona y él está diciendo la probabilidad de que sea COVID, dado que
dado que la persona tiene fiebre, por ejemplo, ¿sí? La persona tiene fiebre. Este es lo que en este momento está pasando o ha pasado. Dice, doctor, yo tuve el día de ayer fiebre, por ejemplo, supongamos, ¿no? O hoy día tengo fiebre. Entonces, a futuro el doctor dice, bueno, ¿cuál será la probabilidad de que tenga COVID? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga COVID dado que la persona tiene fiebre? ¿Sí? Entonces, este simbolito se le he dado y es una línea vertical que no significa división, por un si acaso. Esta línea vertical no significa división, solo es para leer, ¿no? Separa lo que quiero calcular, lo que está en A, y la información que me proporciona en B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID dado que tiene fiebre? Entonces, bueno, el doctor calculará cuál es la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se generaliza, por ejemplo, que diga, no, este ya, bueno, no es nuestro nivel para generalizar, pero solo para que queden, vean la importancia de esto, puede decir, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID, dado que tenga fiebre, qué sé yo, dolor de cabeza? Entonces puede poner muchos eventos aquí, muchos datos. ¿Qué más? Dado que tenga, qué sé yo, dolor muscular, ¿no? Dolor a los huesos, no sé, ¿no? Dolor muscular y otras cosas más. Entonces, fíjense cómo esta, vuelvo y repito, pero la única probabilidad que va a calcular es la de A. Pero esta probabilidad de A será calculada en base a qué? En base a toda esta información que venga a la derecha de este símbolo de aquí. Entonces, se dan cuenta por qué esta probabilidad es muy importante en los sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial, que parece que pensaran solo, pero realmente no es que piensan solo, sino es que aplican estas cuestiones de matemática. Entonces, por sí solo, los sistemas de computación pueden utilizar estos tipos de cálculos y pueden obtener por sí solo, pues, resultados, ¿no? Que diga esta persona, bueno, tiene COVID, o, bueno, cualquier otra enfermedad, ¿no? Igual para otro campo de estudio, ¿no? Entonces, todo lo que venga a la derecha de este símbolo, que lo estoy aquí representando como la letra B, todo esto pues son datos que pueden estar en una base de datos, en un registro cualquiera, ¿no? En un registro de paciente, de un cuaderno, por ejemplo. Entonces, toda esta información me va a servir para calcular la probabilidad de que suceda algo futuro, para tomar alguna decisión. Entonces, no sé si estamos con esa introducción. Entonces, esto es lo que vamos a calcular. ¿Cuál es la probabilidad, entonces, en términos generales, cuál es la probabilidad de A? ¿Sí? Dado, ¿qué cosa? Dado B. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta ahí estamos, es bastante fácil. El chiste es leer bien este símbolo que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Me he borrado esto, ¿no? A ver, vamos a seguir avanzando un minutito. Bien, a ver, vamos a cambiar de... ¿Dónde está? Se me perdió de diapositiva, ahí está. Entonces, vamos a ver que esa probabilidad... Vamos a ver. Entonces, una de las formas para expresar este teorema de Bayes, una forma bastante simple, se lo expresa de la siguiente manera, a través de esta fórmula que ya la vamos a ver cómo funciona, ¿no? Hay dos maneras de representar, pero digamos que esta es la más básica, ¿sí? Que nos dice la siguiente, la probabilidad de A dado B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee? Como, ¿no? La probabilidad de A dado B, ¿sí? La probabilidad de A dado B es igual, se me perdió el lápiz acá, el lapicito, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de que suceda, ambos eventos, A y B. Fíjense que aquí sí existen, ¿no? A y B tienen que existir, dividido para la probabilidad de B. Entonces, a ver, vamos a ver.
Entonces, repito, ¿no? La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B. O sea, si aquí hay dos eventos, la probabilidad de que sucedan los dos eventos al mismo tiempo. ¿Dividido para qué? Dividido para la probabilidad de B. ¿Qué significa la probabilidad de B? La probabilidad que está acá, todo lo que tenga a la derecha de ese símbolo de ahí, ¿no? De ese símbolo, de esa línea, de esta línea de aquí, ¿no? Entonces, cada vez que venga algo a la derecha de este símbolo, eso va a pasar a dividir, ¿sí? La probabilidad de lo que sucedió en el pasado, eso pasa a dividir, ¿ok? Entonces, otra cosa que se den cuenta que esto no es conmutativo. Por ejemplo, si yo le doy la vuelta y digo lo contrario ahora, la probabilidad de B dado A. La probabilidad de B dado ¿a qué será igual? Según la fórmula que está ahí, entonces uno dice, esto es igual a la probabilidad de B y A, ¿sí? Pero bueno, que quede claro de que el numerador, esto que estoy escribiendo aquí, es lo mismo. O sea, es lo mismo decir la probabilidad de A y B que la probabilidad de B y A. Eso es lo mismo, porque la letra I es conmutativa, ¿sí? Eso no hay ningún problema por el orden. El problema es aquí abajo, dividido, ¿sí? ¿Dividido para qué? Entonces, como aquí tengo a la derecha A, ahora digo dividido para la probabilidad de A. Y ahí sí cambia la división, porque no es lo mismo decir la probabilidad de B que la probabilidad de A. Entonces, no es conmutativo, ¿no? No es lo mismo decir, repito, la probabilidad de A dado B que la probabilidad de B dado A. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que también se den cuenta, porque si escribimos mal, ya hacemos mal los cálculos. No es lo mismo, ¿no? Bien, esto que bueno, voy a borrar esto, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí, si se olvida, pues aquí está ¿cómo se lee, no? Se define aquí, mire, la probabilidad condicional de A dado el evento B de esta manera. O sea, aquí está la palabra, ¿no? Dado el evento B. Recuerden que lo que está a la derecha es como que dice lo que ha pasado, lo que ha sucedido, los datos que me dan. Como cuando un paciente llega, o sea, los síntomas que tiene. Y la probabilidad de A es lo que yo deseo calcular. Lo que está a la izquierda del símbolo es lo que yo deseo, pues lo que me interesa calcular, la probabilidad de ese evento. ¿Ok? Bien, un poquito como para un ejercicio bastante sencillito, ¿no? Como para ver cómo se utiliza esta formulita. ¿Sí? Es lo siguiente, ¿no? Es este ejemplo que están ustedes aquí viendo, lo pueden leer, ¿no? Donde nos dice sea el conjunto A que está formado por el número 2, algo bastante sencillito, y B que está formado por el conjunto 2, 4, 6. Veámoslo como conjunto, no hay ningún problema. Y nos dice cuál es la probabilidad de que suceda el conjunto A dado el conjunto B. Hasta ahí estamos. Entonces, si me dice cuál es la probabilidad de que suceda el conjunto A dado el conjunto B, bueno, utilizo esta formulita de aquí, sí, la que nos dice esta fórmula de aquí arriba, la probabilidad de A y B dividido para B, y esto aquí es igual. Entonces, en los conjuntos es fácil, porque uno dice, a ver, ¿cuál es la intersección? Porque aquí me dice, no, primero hay que hallar la intersección de A y B. La intersección de A y B, bueno, voy a sacarlo aquí aparte, ¿no? La intersección de A y B, o sea, intersección significa pues el elemento que está en ambos a la vez, y ese es el número 2. El número 2, sí, el número 2 pues está en el conjunto A y en el conjunto B. Eso es, ¿no? La intersección de A y B. Entonces, A y B está formado por el elemento 2. Ahora bien, si me preguntan ahora la probabilidad de A y B, ¿sí? Ahora, este ejercicio viene de un lanzamiento de un dado, o sea, como si uno se pone a leer aquí el enunciado, me dice de que esto viene del experimento de lanzar un dado, entonces A y B representa pues sacar un 2
en el dado. Entonces, la probabilidad de A y B será, o sea, la probabilidad de obtener 2 en un dado, entonces sería un sexto. ¿Sí? Porque sabemos que lanzar eh, el dado, ¿no? El dado tiene un solo número 2, por lo tanto es un sexto. Entonces, esta es la probabilidad de A y B. Ya hemos buscado el numerador de la fórmula. Entonces, acá está mi fórmula arriba, la reemplazo arriba. Arriba tengo un sexto, ¿no? Arriba tengo un sexto. Pongo la fracción arriba, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, un sexto es la probabilidad de A y B según el problemita este, ¿no? Dividido para, ahora la probabilidad de B. La probabilidad de B, bueno, B es el conjunto que está formado por 2, 4, 6. Entonces, 2, 4, 6 son tres números en un dado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me dicen la probabilidad de que suceda 2, 4, 6, esto aquí va a ser igual, va a ser a los tres números dividido para los 6 números en total que tiene un dado, ¿no? Tres sextos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La probabilidad de B, o sea, la probabilidad de que salga un número par es 3 sextos porque hay tres números pares divididos para los 6 en total que tiene un dado, para el espacio muestral, ¿no? Bueno, y esto aquí es igual, entonces esto pues, esta fracción es compleja, ¿no? Ustedes, si no se acuerdan, pues por último lancen la calculadora, pero esto pues se simplifica, ¿no? Los medios con los extremos se quedan uno, entonces se multiplica los medios y esto pasa al denominador, 1 por 3 queda 3 y se multiplican los extremos, ¿no? 1 por 1 queda 1, ¿no? Se queda un tercio. Esa es la probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad es esta? Entonces la probabilidad de que suceda el conjunto A dado el conjunto B, ¿no? Un tercio. En otras palabras, como dice el enunciado, la probabilidad de que salga el número 2 dado que solo ha salido números pares. Esto es lo que nos dice el enunciado. Aquí ustedes lo pueden leer, ¿no? La probabilidad de que salga el número 2 dado solo el suceso, o sea, el evento de números pares. Entonces, es algo bastante sencillo hasta ahí, no sé si estamos. Bueno, y vamos a colocar otro ejemplito y ahora sí a subir un poquito más interesante, ¿no? Entonces, así se utiliza la fórmula. Espero que le he dedicado casi una hora en hablar solamente esta formulita, ¿no? En explicar bien esta introducción para que quede bien claro. Ojalá que haya sido pues un tiempo, mm, bueno, provechoso, ¿no? Para explicar bien esta idea. Con esta formulita, ¿no? ¿Para qué sirve? Esto se llama como, esta pues fórmula se conoce como el teorema de Bayes o probabilidad condicional. Bueno, realmente la probabilidad condicional, ¿no? Pero todo esto también es el teorema de Bayes. Lo que pasa es que el señor Bayes es la misma fórmula, pero la escribió de otra manera que la vamos a ver más adelante. No sé si de pronto la siguiente clase, ¿no? Con tranquilidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos un poco más. Bien, entonces, pero estrictamente hablando, en los libros, cuando ustedes vean, pues, esta fórmula se conoce como la fórmula de probabilidad condicional, pero nace también el teorema de Bayes, que ya más adelante vamos a ver en sí, es lo mismo, ¿no? Realmente es lo mismo, pero lo único que cambia es acá, el numerador es que va a cambiar. Esta expresión de aquí, la probabilidad de A y B, le va a dar un pequeño cambio ahí. Y ya se hace el teorema de Bayes, pero bueno. Realmente estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Creo que tengo más adelante un ejemplo para, a lo mejor ahí terminamos nuestra clase. Bueno, esto es a manera de conjunto, diagramación. No voy a estar, no voy a explicar mucho eso de aquí. Vamos a entender este ejemplo que está aquí. Este es un poquito más interesante porque lo podemos hacer desde la vida real, en nuestra propia casa incluso, ¿no? Bien, la idea es lo siguiente. Tenemos este cartón. Antes de nada, fíjense que aquí no hay ningún enunciado. No hay enunciado, solo hay esta figura de aquí. Este cartón que ustedes ven aquí, con 10 pelotas que ustedes ven aquí, eso es el enunciado. O sea, fíjense que podemos hacerlo en nuestra casa, este experimento, ¿no? Podemos hacer un ejercicio muy bien, como lo que está aquí. Entonces tenemos 10 esferas, 10 pelotas, ¿no? Pero vamos a observar que hay pelotas rojas y pelotas verdes. Hasta ahí estamos, ¿no?
Ahora bien, tanto en las rojas como en las verdes hay dos modelos. Hay las pelotas rojas que son moteadas, son estas de aquí. Moteadas significa que tienen estos puntos, ¿no? Puntos blancos. Son rojas moteadas. Y también hay verdes moteadas. ¿Sí ven? Bueno, espero que más o menos se aprecie la foto porque estuve pues construyendo este problema, lo he construido personalmente, ¿no? ¿Ok? Rojas, sí, hay verdes moteadas. Y por otra parte también hay rojas rayadas, que son como una pelota de básquet, ustedes están viendo ahí, ¿sí? Y también hay verdes rayadas. Entonces, repito, hay dos colores, rojas y verdes. Y tanto en la roja y verde también hay dos modelos, las moteadas y las rayadas. Hasta ahí están, ustedes vengan, pueden apreciar la foto, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo que vemos en esta foto, entonces la idea es que nace de esta foto todo, miren, de una simple foto. Una simple foto, no es necesario, pues, a veces un enunciado. De una simple foto, ¿qué podemos hacer? Una pequeña tabla de frecuencia. De esta foto les digo, a ver, hago una tabla de frecuencia. Entonces, tenemos esta tablita de frecuencia pequeña, por decir tabla de frecuencia, ¿no? Pero que es algo sencillo. Tenemos aquí, dice aquí las pelotas rojas y moteadas. ¿Cuántas hay? Tres. Pueden contar en la foto. De pronto me he equivocado, pero no, creo que no, ¿no? Roja y rayada hay una. Ya, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Hacemos esa tablita de frecuencia. Verde y moteada, dos. Verde y rayada, cuatro. Ah, estamos. Entonces, miren, de una simple foto estamos construyendo una pequeña tabla de frecuencia. Hasta ahí estamos. Bueno, entonces estas son frecuencias absolutas, estamos de acuerdo, porque estamos contando. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Bueno, luego se puede sacar la frecuencia relativa y todo eso, pero ya poco a poco. ¿Ok? Entonces, fíjense que, repito, solo se ha presentado una simple foto, miren, y ya comenzamos a construir algo bonito. Ahora bien, de una, aquí tenemos una preguntita. Dice, alguien saca una bola roja, nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea moteada? Entonces, a ver, aquí sí quiero también dedicar ya, no importa que se me vaya un poco el tiempo, ¿no? Ya con esto a lo mejor finalicemos, pero vale la pena que quede bien claro esto. ¿Cómo escribimos esta pregunta? Alguien saca una bola roja. ¿Cuál es la probabilidad de que sea moteada? Entonces, a ver, ustedes tienen aquí pues dos alternativas, una verdadera y la otra falsa, para escribir esta pregunta. La voy a explicar. Dice aquí, alguien saca una bola roja, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea moteada? Entonces, voy a escribir aquí aparte, ¿no? Ustedes pueden decir, entonces aquí me están preguntando la probabilidad de que sea una bola roja, que lo voy a escribir como RO, ¿sí? Dado que sea moteada, voy a escribir la letra M, o me están preguntando la probabilidad de que sea moteada, dado una bola roja. Entonces ustedes tienen aquí pues una alternativa, la alternativa A o la alternativa B. Una de las dos es falsa y la otra es verdadera. Se lo dejo un poquito para que lo piensen. Bueno, repito, entonces, lo primero que hay que hacer es escribir bien las preguntas, porque esto es lo que sucede. A veces las personas pues no saben, bueno, cómo escribir lo que me están preguntando. Entonces, vamos a leer bien otra vez la pregunta que está acá, ¿sí? Para entender cómo se escribe la pregunta, porque según eso, ¿sí? Entonces, la pregunta claramente, antes de nada, la pregunta claramente me está indicando de que algo sucedió, ¿sí? En el pasado y algo me está preguntando a futuro. Eso que quede claro, ¿no? Si ustedes leen eso que está en castellano, ahí está la idea de que algo ha sucedido en el pasado y algo va a suceder a futuro.
sea, está el pasado o el presente. Bueno, el pasado o presente, no es lo mismo. O a futuro. ¿Estamos? Entonces, a ver, si me están preguntando, ¿alguien saca una bola roja? Esto es algo que ya está sucediendo, ¿no? ¿Sí? Que alguien sacó una pelota roja. Eso ya sucedió. Alguien saca una bola roja, ¿no? Eso entonces es algo que es una información que me están proporcionando. Entonces, esta partecita, si alguien saca una bola roja, la tenemos que tomar como una información, como una pista, como algo que está sucediendo o sucedió. Entonces, esta idea de aquí tiene que ir entonces a la derecha del símbolo. Entonces, si alguien sacó una bola roja, estamos acá. ¿Sí? Alguien sacó una bola roja. Y luego dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea moteada? Entonces, claramente me están preguntando a futuro de que suceda que obtener pues una pelota que sea moteada. Entonces, esto es a futuro. Por lo tanto, esta probabilidad moteada es la que tiene que ir a la izquierda del símbolo. Entonces, ¿ven? Entonces, es la opción B, es la que me está preguntando. Entonces, esta es la correcta. ¿Sí? Esto es lo que me están preguntando, la probabilidad de que sea moteada, dado que sacaron una pelota roja. ¿Estamos claros? Entonces, esta es la partecita que a veces se confunden muchísimas personas y obviamente porque si alguien lo escribe como literal A, esto ya está todo mal, ¿no? ¿Sí? Si alguien escribe, pues, o lo entiende este problema como literal A, se fregó todo, ¿no? Porque arrancó mal, ¿sí? Y bueno, ya se frega todo, ¿no? Ok, entonces, bueno, entonces por eso ustedes tienen aquí, pues, esta es la pregunta que me están solicitando, lo pongo en términos de probabilidades, ¿no? Entonces, aquí me están preguntando cuál es la probabilidad, fíjense, de que sea moteada, por eso va de primerito, la letra M significa moteada en este caso, ¿sí? Dado, el símbolo se lee, dado que sea roja, ¿no? Dado que alguien sacó una bola roja. Entonces, por eso la palabra roja, RO, está a la derecha, lo que, digamos, esos son los síntomas, lo que ha sucedido. Recuerden que lo que está a la izquierda del símbolo es lo que yo voy a calcular. La probabilidad que quiero calcular siempre estará a la izquierda de ese símbolo que se lee dado, ¿no? Hasta ahí estamos. Entonces, eso es, que quede claro. Y esto de aquí va a ser igual a la división. Ahora sí, utilizamos la fórmula. Voy a retroceder un poquito. La fórmula que... Esta fórmula de acá, ¿no? Esto de aquí lo vamos a... Esto. Esta fórmula de aquí la vamos a utilizar, esta de aquí, ¿no? Sí. Entonces la vamos a utilizar. Me voy nuevamente para adelante. Sí, aquí. A ver, déjame, ahora que me acuerdo acá en, eso me lo utilizo es lo de PowerPoint. Bueno, entonces, utilizando la fórmula, esto me dice la probabilidad de M dado RO es igual a la probabilidad, según la fórmula, ¿no? De que sucedan ambas cosas, de M, de que sea, o sea, moteada y rojo, dividido, aquí sí es dividido, ¿no? La división para la probabilidad de rojo. Miren, todo lo que está, recuerden que todo lo que está a la derecha del símbolo es lo que vamos a dividir, ¿no? O sea, vamos a calcular el evento que está a la derecha de ese símbolo, es lo que le vamos a calcular la probabilidad y de eso vamos a dividir, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a observar. Entonces, a ver, lo que está en el denominador, ¿sí? Y lo que está bueno, vamos por parte. Lo que está en el numerador, la probabilidad de que suceda M y RO al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto es fácil. Vamos a la tablita, de ahí para allá, pues bastante fácil, ¿no? ¿Dónde están que sea moteadas y rojo? Entonces, aquí.
La roja y moteada, pues vemos que son 3. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda esto es la frecuencia relativa. Esto es 3 dividido para las 10 pelotas en total que hay, ¿no? 3 dividido para 10. Entonces, en el numerador tenemos 3 dividido para 10. Aquí está. ¿Sí? Estamos. Eso es el numerador, ¿no? Dividido para la probabilidad de que sea roja. La probabilidad de estas pelotas rojas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas rojas hay? Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas rojas? Hay rojas y moteadas y rojas y rayadas. Fíjense, entonces en total hay 4 rojas. Sí, ya. Cuando solamente dice la palabra roja, no me interesa el modelo, solo el color rojo en total. Entonces, en total hay 4 rojas, por lo tanto es 4, sí, estas 4, ¿no? 3 más 1, 4. 4 dividido para 10. Entonces, eso es lo que colocamos en el denominador. Y bueno, 3 décimos dividido para 4 décimos, hacemos la simplificación respectiva, queda 3 cuartos. Esa es la probabilidad buscada, ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, eso, bien, esa es otro tipo de probabilidad, ¿no? Interesante. Entonces, este ejercicio pues les dejo a ustedes, fíjense que es bastante sencillo. Realmente se ha demorado mucho en explicar más bien es la formulita de esto, o sea, entender bien qué es lo que me están preguntando. En sí, realmente se resuelve, estos problemas se resuelven en media línea, una línea, máximo 2 líneas, por lo general. Aquí lo que hay que entender es bien los conceptos, el problema, ¿no? Ahora, también quiero que se fijen en una cosa. La probabilidad de rojo, que nosotros lo hicimos muy rápidamente, ¿no? La probabilidad de rojo significa que sea rojo y moteado y rojo y rayado, lo hemos sumado como 4. 3 más 1, 4, 4 décimos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si hacemos una pausa para no hacerlo así como muy rápido, ¿sí? Y si lo analizamos un poquito, la probabilidad de rojo, ¿sí? Ya sabemos que son rojo y moteado y rojo y rayado. Entonces, esto a veces es bueno escribirlo aparte. Por eso ustedes en la línea que tienen abajo, está explicando que la probabilidad de rojo es igual a la probabilidad de que suceda rojo y moteado más rojo y rayado. Entonces, rojo y moteado tenemos 3, ¿sí? Más rojo y rayado que tenemos una pelota roja y rayada, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de probabilidades, hay que dividir, ¿no? 3 dividido para 10 y 1 dividido para 10, ¿no? Entonces, 3 décimos más un décimo, 4 décimos, ¿no? O sea, es lo mismo que hicimos pues de una manera rápida. Aquí ustedes tienen una explicación un poquito más teórica. Entonces, lo que deseo que observen es que la probabilidad de un evento, por ejemplo rojo, lo puedo separar en probabilidades donde siempre aparezca la palabra roja, aquí, y se une. Y está, pues, los eventos de rojo están unidos con la letra I, por ejemplo, rojo y moteado, rojo y rayado. Si hubiera, por ejemplo, otro modelo, rojo y moteado, rojo y rayado, qué sé yo, rojo y cuadrículas, ¿no? Rojo y cuadrícula. Entonces, cuando me está pidiendo la probabilidad de un solo evento, otra forma para calcular la probabilidad de un solo evento es sumando las probabilidades donde aparece ese evento, si se dan cuenta. La roja y moteada para la roja y rayada. Entonces, esta también es una observación que quiero que pues, ustedes la tengan presente. Entonces, miren cómo podemos calcular la probabilidad, repito, también de un solo evento, ¿no? Entonces, no solamente con la fórmula, ¿no? Sino que a través de esta suma de aquí, donde aparece ese evento, ¿no? Conjuntamente con otros eventos. Si se dan cuenta, entonces, todas estas observaciones, pues, vale la pena hacerlas. Bueno, vamos a terminar ahí la clase. Le dejo una pequeña tarea para que lo haga, pero, o sea, no es para entregar, sino que nosotros hemos calculado la probabilidad de que sea moteado, dado rojo. Ustedes, pues, traten de hacer lo contrario.
con el tiempo que le sobran un poquito aquí. Ahora calculen lo contrario, la probabilidad de rojo dado moteado, ¿sí se dan cuenta? Aquí le pongo yo, pues, esto es lo que ustedes tienen que, van a sacar como resultado, la división entre 0,3 y 0, dividido para 0,5. O sea, les dejo ahí una pista, ¿no? Entonces ustedes calculen ahora lo contrario, la probabilidad de rojo dado moteado. ¿Ya? Si se dan cuenta. Y van a ver que no es lo mismo, ¿no? Acá tenemos 3 cuartos, acá le va a salir diferente, ¿no? Le va a salir la división entre 0,3 y 0,5. Entonces, le dejo a ustedes para que lo descubran. ¿Ya? Bueno, nada más por el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, para la siguiente sesión, Dios mediante, ¿no? Vamos a continuar con esta probabilidad condicional, hacer otro tipo de ejercicio para ver si se puede hacer pues la última tarea del deber, ¿no? El último problema del deber, ¿no? ¿Se acuerdan? Y bueno, entonces la próxima, Dios mediante la próxima clase, pues vamos a utilizar nuevamente nuestra formulita del teorema de Bayes, pero lo que vamos a hacer es a construir el teorema de Bayes o la formulita esta, ¿no? Que estamos utilizando, la vamos a hacer pues a través de este diagrama que ustedes ven aquí, ¿no? Que parece que fuera difícil, entonces espero construir con ustedes este diagrama. Vamos a ver si lo hacemos, ¿ok? Y eso lo explicamos en la siguiente clase, pero para entender esto hay que, por favor, tratar de repasar esto poquito que hemos visto, ¿no? Realmente muy poquito, ¿sí? Para entender, pues, estos tipos de diagramas que ustedes ven aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí está la probabilidad de B dado A. Entonces, esto de aquí, saberlo leer. Entonces, vale la pena que, por favor, repasen un poco lo que hemos hablado para leer esto de aquí, ¿no? Porque a veces no, las personas no saben ni siquiera leer esto. ¿Qué es esto de B y una raya A? Entonces, la probabilidad de B dado A, etcétera, ¿no? Bueno, mm, muy bien, voy a tomar la foto, voy a despedirme de esto. Y listo, nada más. A ver, voy a apagar la grabación antes de nada para